¿Es Jesús realmente el Mesías prometido? Es una pregunta que ha dividido a judíos y cristianos durante siglos. Hoy vamos a explorar lo que dice el judaísmo sobre esta figura central y cómo sus enseñanzas pueden sorprenderte. Si alguna vez te has preguntado por qué el pueblo judío no reconoce a Jesús como el Mesías, este es el lugar para descubrir respuestas claras y honestas, lejos de prejuicios o confusiones. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás no solo te ayudará a entender las diferencias entre estas dos grandes religiones, sino que también podría cambiar la forma en que ves tus propias creencias. A lo largo de la historia, la figura de Jesús ha sido una de las más influyentes y controversiales. Mientras que el cristianismo lo considera el Mesías prometido, el Salvador, el judaísmo no comparte esta creencia. Esta discrepancia ha generado un debate teológico y cultural que se extiende por más de 2000 años. Antes de adentrarnos en los argumentos, es crucial entender las raíces de esta diferencia, la visión del Mesías en ambas religiones, el contexto histórico en el que Jesús vivió y cómo estas perspectivas evolucionaron con el tiempo. El concepto de Mesías proviene del término hebreo Mashiach, que significa ungido. En el judaísmo, el Mesías es una figura profetizada que vendrá en un momento de necesidad para cumplir una misión específica, restaurar Israel, reunir a los exiliados, instaurar la paz mundial y fortalecer la observancia de la Torá. Este Mesías no es un ser divino, sino un líder humano, descendiente del rey David, que actuará como un instrumento de Dios. En contraste, el cristianismo define al Mesías de manera diferente. Basado en los escritos del Nuevo Testamento, Jesús no solo es visto como el Mesías, sino también como el Hijo de Dios y Redentor de los pecados. Para los cristianos, su crucifixión y resurrección son eventos centrales que demuestran su papel como Salvador universal, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Para entender esta divergencia, es importante regresar al primer siglo, una época marcada por la ocupación romana de Judea. Los judíos vivían bajo un régimen opresivo, cargado de impuestos y represión. Las tensiones políticas y sociales alimentaban un anhelo mesiánico, se esperaba que el Mesías liderara una revolución para liberar al pueblo y restablecer el reino de Israel. En este contexto, Jesús comenzó su ministerio, proclamando un mensaje espiritual y ético que atrajo tanto seguidores como opositores. Sin embargo, su mensaje no encajaba con las expectativas tradicionales del Mesías. En lugar de una figura política o militar que liderará una rebelión, Jesús predicaba el amor, el perdón y la reconciliación. Su enfoque espiritual desafiaba las estructuras religiosas de la época, cuestionando la autoridad de los fariseos y saduceos. Este conflicto lo colocó en una posición controvertida frente a los líderes religiosos judíos. Es esencial comprender que la separación entre el judaísmo y el cristianismo no ocurrió inmediatamente. Durante las primeras décadas después de la muerte de Jesús, sus seguidores eran mayoritariamente judíos que lo consideraban una figura mesiánica dentro de su tradición. Sin embargo, con el tiempo, y especialmente a través de la influencia de Pablo de Tarso, el mensaje de Jesús comenzó a expandirse entre los gentiles. Esto trajo consigo una reinterpretación de su figura, alejándola progresivamente de las expectativas judías tradicionales. El contexto histórico también jugó un papel crucial. En el año 70 después de Cristo, el Templo de Jerusalén fue destruido por los romanos, un evento que tuvo un impacto devastador en el judaísmo. Para los judíos que no aceptaban a Jesús como el Mesías, este evento fue una prueba de que las profecías mesiánicas aún no se habían cumplido. Para los cristianos, en cambio, el templo físico fue reemplazado por un enfoque espiritual, centrado en Jesús como el nuevo medio para acceder a Dios. Otro aspecto clave es el papel de la divinidad. En el judaísmo, el Mesías es un ser humano, elegido por Dios, pero no divino. Esto contrasta con la creencia cristiana de que Jesús era el Hijo de Dios y parte de la Trinidad. Para el judaísmo, la idea de un Mesías divino contradice la estricta unicidad de Dios establecida en el Shime, en Deuteronomio 6, 4, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esta diferencia teológica es una de las razones fundamentales del rechazo de Jesús como el Mesías en el judaísmo. Además de las profecías, las escrituras hebreas destacan que el Mesías será un líder que unirá al pueblo judío y será ampliamente reconocido por ellos. Jesús, sin embargo, no fue aceptado como el Mesías por la mayoría de los judíos de su tiempo, lo que para el judaísmo es una señal clara de que no cumplió con el perfil esperado. El pueblo judío vivía bajo la ocupación romana, enfrentando altos impuestos, represión y constantes conflictos internos, lo que intensificaba el anhelo de un líder que los liberara y restaurara el reino de Israel. En esta atmósfera, las expectativas sobre el Mesías estaban profundamente arraigadas en las profecías del Tanaj. Los judíos esperaban una figura política y militar que cumpliera con los requisitos establecidos, liberar a Israel de la opresión extranjera, reunir a las tribus dispersas, restaurar el templo y traer paz mundial. Este Mesías sería un descendiente de David, un rey terrenal que actuaría como instrumento de Dios para establecer su voluntad en el mundo. Jesús, sin embargo, no cumplía con estas expectativas tradicionales.
Aunque atrajo a numerosos seguidores con su mensaje de amor, perdón y reconciliación, su enfoque espiritual y ético contrastaba con la visión política y nacionalista que predominaba entre los judíos de su época. En lugar de liderar una rebelión contra Roma, Jesús predicaba sobre el reino de Dios como una realidad espiritual, no terrenal. Este mensaje, aunque poderoso, no satisfacía el deseo inmediato de liberación que muchos judíos esperaban del Mesías. Además, la figura de Jesús generó controversias entre los líderes religiosos de su tiempo, como los fariseos y los saduceos. Los fariseos, que enfatizaban la interpretación estricta de la Torá, consideraban que algunas enseñanzas de Jesús desafiaban la halajá en la ley judía. Por ejemplo, Jesús cuestionó ciertas tradiciones, como las normas sobre el sábado, lo que provocó tensiones con los guardianes de la ley judía. Por otro lado, los saduceos, la clase sacerdotal que controlaba el templo, veían a Jesús como una amenaza a su autoridad y estabilidad política. Su creciente popularidad y su entrada triunfal en Jerusalén, acompañada de proclamaciones mesiánicas por parte de sus seguidores, fueron percibidas como un desafío directo al orden establecido. Esto, combinado con las tensiones con las autoridades romanas, condujo a su arresto y crucifixión, una forma de ejecución reservada principalmente para los enemigos del Estado. Desde la perspectiva judía, la crucifixión de Jesús fue un evento decisivo que lo descalificaba como el Mesías. Según las expectativas judías, el Mesías no solo triunfaría sobre sus enemigos, sino que también viviría para cumplir todas las profecías mesiánicas. La muerte de Jesús, especialmente en una cruz, considerada un símbolo de maldición en la tradición judía, Deuteronomio 9 y 23, contradecía esta visión. Para los líderes judíos de la época, el hecho de que Jesús muriera antes de cumplir con las promesas mesiánicas reafirmaba que no era el Mesías. Sin embargo, los primeros seguidores de Jesús reinterpretaron su muerte como un acto redentor y espiritual. Según los evangelios, Jesús predijo su crucifixión y resurrección como parte de su misión divina. Este concepto, novedoso en el pensamiento judío, sentó las bases para la formación del cristianismo. Los seguidores de Jesús comenzaron a proclamar que su resurrección era la prueba de su papel mesiánico y que su misión se completaría en una segunda venida. Aquí es donde surgió una de las principales diferencias teológicas entre el judaísmo y el cristianismo. Para el judaísmo, las profecías mesiánicas deben cumplirse de manera completa y tangible en la primera y única venida del Mesías. No hay lugar para un cumplimiento parcial o diferido. Esta expectativa contrasta con la idea cristiana de un Mesías que realiza su misión en dos etapas, primero como Salvador espiritual y luego como un rey triunfante en su retorno. La diferencia fundamental radica en cómo ambas religiones interpretan las Escrituras. Mientras que el cristianismo ve en las profecías del Antiguo Testamento un cumplimiento en Jesús, el judaísmo argumenta que muchas de estas profecías no se han realizado. Por ejemplo, las promesas de paz mundial, la reconstrucción del templo y la reunión de las tribus de Israel no se materializaron en la época de Jesús ni después. Así, lo que comenzó como un movimiento dentro del judaísmo se transformó en una religión aparte. Las diferencias en la definición del Mesías, combinadas con factores históricos y culturales, crearon un cisma que persiste hasta hoy. Este capítulo inicial no solo establece el marco histórico y teológico, sino que también prepara el terreno para explorar en profundidad las razones del rechazo judío hacia Jesús como el Mesías, una cuestión que será abordada en los próximos capítulos. Este recorrido por las raíces del conflicto nos permite empezar a entender cómo dos tradiciones religiosas, que comparten tantos textos y principios, pueden tener visiones tan diferentes sobre una figura central. La Torá y el Tanaj, conocidos en el cristianismo como el Antiguo Testamento, contienen las bases proféticas sobre las cuales el judaísmo desarrolla su concepto del Mesías. Estas escrituras establecen claramente el papel, las características y las acciones que el Mesías debe cumplir, y es aquí donde comienzan a surgir las diferencias fundamentales. En el judaísmo, el Mesías es un líder humano, no una figura divina. Descendiente del rey David, su misión principal es actuar como un restaurador del pueblo judío y su conexión con Dios. Esta figura aparece en varias profecías de libros como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Zacarías, entre otros. El Tanaj describe al Mesías como alguien que llevará a cabo una serie de eventos clave. 1. Reunir a las tribus de Israel. Una de las promesas más claras es que el Mesías reunirá a los judíos dispersos por todo el mundo y los llevará de regreso a la tierra de Israel. Esta idea está profundamente arraigada en textos como Isaías 11 y 12, alzará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y recogerá a los dispersos de Judá desde los cuatro confines de la tierra. 2. Restaurar el templo de Jerusalén. Según las profecías, el Mesías reconstruirá el templo en Jerusalén, que es central en la vida espiritual judía. Ezequiel 37, 26-28 detalla cómo la presencia de Dios volverá a habitar en el templo, marcando una era de conexión renovada entre Dios y su pueblo. 3. Traer paz mundial. Otro atributo clave del Mesías es que instaurará una era de paz y justicia universal. Isaías 2, 4 dice, Él juzgará entre las naciones y resolverá disputas de muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces.
No alzará espada nación contra nación, ni se entrenarán más para la guerra. 4. Fortalecer la observancia de la Torá. El Mesías también será un líder que inspire a los judíos a cumplir la Torá, reforzando su relevancia en la vida diaria. En Jeremías 31:33, Dios promete un nuevo pacto en el que la ley estará grabada en los corazones del pueblo. Desde la perspectiva judía, ninguna de estas profecías se cumplió en la época de Jesús, ni tampoco en los siglos posteriores. Aunque Jesús predicó sobre temas espirituales y realizó milagros según los relatos del Nuevo Testamento, su ministerio no se centró en restaurar el reino físico de Israel, reunir a las tribus ni traer paz universal. Además, la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo contradijo directamente las expectativas mesiánicas judías, reforzando la idea de que el Mesías aún no había llegado. El cristianismo, por su parte, interpreta estas profecías de manera diferente. Argumenta que Jesús cumplió algunas de ellas en un sentido espiritual y que cumplirá las demás en su segunda venida. Por ejemplo, los cristianos ven en Jesús la realización de pasajes como Isaías 53, que describe al siervo sufriente. Este texto, según la interpretación cristiana, habla de un Mesías que sufre por los pecados de la humanidad. Sin embargo, el judaísmo no considera a Isaías 53 como una referencia al Mesías, sino al pueblo de Israel, que históricamente ha sufrido en nombre de Dios. Además, el judaísmo enfatiza que el cumplimiento de las profecías debe ser tangible y verificable. La llegada del Mesías, según esta tradición, traerá cambios inmediatos y visibles en el mundo. No hay lugar para un cumplimiento parcial o una promesa futura, el Mesías debe completar su misión en vida. Esto contrasta con la idea cristiana de un Mesías cuya obra se desarrolla en dos etapas, una visión que no tiene precedentes en el pensamiento judío clásico. Otro aspecto clave es cómo se percibió a Jesús en relación con el pueblo judío en general. Aunque Jesús era judío y predicó dentro del marco del judaísmo, su mensaje fue rechazado por la mayoría de los judíos de su tiempo. Este rechazo no era necesariamente un acto de hostilidad, sino una consecuencia de la incongruencia entre las expectativas mesiánicas tradicionales y el ministerio de Jesús. Su enfoque espiritual, su muerte prematura y las tensiones con las autoridades religiosas contribuyeron a que no fuera visto como el cumplimiento de las profecías. Además, el papel de Pablo de Tarso, uno de los principales apóstoles de Jesús, fue crucial para la separación entre el judaísmo y el cristianismo. Pablo llevó el mensaje de Jesús a los gentiles, desarrollando una teología que enfatizaba la fe en Cristo sobre la observancia de la ley judía. Esto marcó un punto de inflexión, alejando al cristianismo de sus raíces judías y estableciéndolo como una religión independiente. Para los judíos, este cambio fue una señal clara de que el movimiento cristiano ya no representaba las enseñanzas originales del judaísmo. En resumen, Jesús vivió y predicó en un contexto judío cargado de expectativas mesiánicas, tensiones políticas y disputas religiosas. Aunque su mensaje tuvo un impacto profundo y duradero, no se ajustó a las expectativas tradicionales del Mesías según las escrituras judías. Su muerte y las reinterpretaciones teológicas posteriores lo convirtieron en el centro de una nueva religión, pero para la mayoría del pueblo judío, esas reinterpretaciones no fueron suficientes para reconocerlo como el Mesías prometido. Este análisis histórico-cultural establece un marco sólido para explorar, en el siguiente capítulo, las razones teológicas específicas por las que el judaísmo rechaza la figura de Jesús como Mesías. A lo largo de este análisis, hemos explorado cómo las expectativas judías sobre el Mesías, el contexto histórico del siglo I y las diferencias teológicas han definido la percepción de Jesús como una figura central, pero controvertida, entre el judaísmo y el cristianismo. Este es un tema complejo, cargado de matices históricos y espirituales que todavía resuenan en nuestras creencias y debates actuales. Ahora queremos saber de ti, ¿qué opinas sobre las diferencias entre estas dos perspectivas? ¿Qué crees que podemos aprender al explorar estas ideas desde diferentes ángulos? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, este espacio es para compartir reflexiones y abrir un diálogo respetuoso. Si este vídeo te hizo pensar, aprender o ver las cosas desde una perspectiva distinta, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido sobre historia, religión y espiritualidad. Comparte este vídeo con alguien que también tenga curiosidad por estas preguntas. Juntos podemos seguir explorando las grandes ideas que conectan nuestras historias y creencias. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.